A través de la historia de la humanidad, la inteligencia y el conocimiento se ha visto de diferentes maneras, según su época. En la antigüedad, los filósofos eran considerados como sabios. Incluso habían emperadores y reyes quienes pedían sus consejos. Pero en la Edad Media se les considerarían herejes. Esto gracias al dominio de la religión en la mayor parte de Europa. No es de extrañarse que si una mujer fuese independiente y muy inteligente, la gente le tendría miedo y recurriría a la solución más fácil: declararla bruja y quemarla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo siempre va a estar, esperemos que así sea, Wolf. Buenas noches, Wolf. ¿Cómo estás? ¿Qué onda vos, Canche? ¿Cómo estás vos? Yo súper contento que hoy estamos en Jueves Paranormal. Jueves Paranormal. Cabal, estamos hablando antesito de empezar a trabajar en este episodio, a contarles este episodio, que aquí con Wolf, que ya dejamos de recibir la misma cantidad que recibíamos de voice notes que nos mandaban con las historias paranormales, esas experiencias de me sacudían la cama, me jalaron el pie, vi a no sé quién. Y la verdad es que qué triste, porque sí eran buenas historias. Yo no sé si son nuevos los que nos están escuchando ahora, pero les recuerdo que siempre nos pueden enviar sus anécdotas en caso que les haya sucedido algo así extremo, ya sea por mensaje en Instagram o al correo escalofriospod@gmail.com o por notas de voz, que sería genial, porque si se dan cuenta, los primeros episodios ustedes nos mandaron sus notas de voz y las pusimos al final del episodio. Entonces, si son nuevos, sepan que nos pueden enviar sus historias y van a salir al final del episodio de Jueves Paranormal, ¿verdad? Sí, esos estaban como geniales, porque realmente hasta la forma en que lo contaban se conectaban con nosotros, y muchos tenían que ver también con los casos que nosotros contábamos. Entonces creo que de una u otra forma hasta se relacionaban, y va a ser importante para los que nos escuchen por primera vez. Tienen esa opción de poder interactuar con nosotros y que esas historias también sean contadas por Escalofríos Podcast. Así que sigan mandando toda la información. Claro, quien quita y nos la cuentan mejor de lo que nosotros contamos nuestras historias, y pueden pasarse al podcast en algún episodio y contarnos, hacer un anecdotario paranormal y contarnos todas sus anécdotas, porque lo que sí recibíamos era mensajes de gente que, miren, amigos, nosotros, yo tengo un montón de historias, me ha pasado porque yo veo cosas y mi tía no sé, lee las cartas, y sí nos mandaron mensajes así de gente que quería participar y que tenía bastantes anécdotas. Al final no se decidieron por una, pero podemos, tal vez, que si alguno de ustedes tiene un montón, puede comunicarse con nosotros, ya sea enviándolas, o lo podemos invitar a algún segmento de Jueves Paranormal y que nos cuente todas sus anécdotas. Mejor si tienen fotos y videos, porque en Twitter también se arman buenos hilos en donde suben hasta las fotos de las cosas paranormales, y eso sí sería escalofriante. Eso sí nos da escalofríos, y la verdad que se pueden convertir en el próximo invitado especial. Así que de ustedes depende. Estamos acá a la espera de todo el material, y creo que al final, como decís, al inicio, cuando tuvimos esa experiencia de los anecdotarios en cada episodio, si había material que te dejaba. Tuvimos algunos videos así impactantes y que te dejaban con esos escalofríos en la noche. Entonces creo que tal vez nos están escuchando personas nuevas que todavía no conocían como un poco la mecánica. Entonces creo que oportuno recalcarlo para que poder contar esas historias en este podcast. Sí, así que ya saben, escalofriospod@gmail.com si quieren enviar sus voice notes, o en Instagram sus mensajes, @escalofriospod o escalofriospodcast, no recuerdo bien. En fin, ahí vamos a estar leyendo sus comentarios, sus anécdotas, y hoy vamos a hablar de una historia bastante famosa, bastante popular, de la que se hizo película. Hoy vamos a hablar de la bruja de Blair. Estoy seguro que más de alguno de ustedes ya la escuchó. Vos ya la habías escuchado, ¿verdad, Wolf? Sí. Pero ¿ya viste la película? Fíjate que solo había visto la historia, no en sí la película. La empecé a ver y fue una noche así de mejor quiero dormir tranquilo. Entonces mejor la apago, pongo Tommy Jerry. me quedé a medias, y entonces creo que va a ser interesante poder escucharla.
Sí, 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 sí. Pues Y es de una repente me historia. animo ya a Ajá. verla completa, vamos. Te la recomiendo. Es una muy buena película. Incluso lo hablamos en el episodio especial de Halloween con cine y alcohol, como una de las mejores películas que se ha hecho de terror. Es tal vez es la película que más budget ha generado, perdón, que más revenue ha generado. Se hizo con $60,000 y ganó más de $250 millones. Así que por cada dólar que ellos invertían ganaban $10,000. Una película muy buena basada en leyendas urbanas de las cuales hoy vamos a conocer, la de la bruja de Blair. Entonces, para que no se vayan y si ya se desesperaron, vamos a comenzar con la leyenda y la investigación que hice sobre esta bruja. A través de la historia de la humanidad, la inteligencia y el conocimiento se ha visto de diferentes maneras, según su época. En la antigüedad, los filósofos eran considerados como sabios. Incluso habían emperadores y reyes quienes pedían sus consejos. Pero en la Edad Media se les considerarían herejes. Esto gracias al dominio de la religión en la mayor parte de Europa. No es de extrañarse que si una mujer fuese independiente y muy inteligente, la gente le tendría miedo y recurriría a la solución más fácil: declararla bruja y quemarla. Vamos a discutir un poco también sobre el caso, vamos a ir viendo un poco algunos elementos de los cuales nos podrían indicar si esta leyenda tiene alguna base sólida sobre la cual pararse o si definitivamente solo se queda en una leyenda. Entonces les voy a hablar hoy de Elly Kedward. Era el año 1785. La independencia de Estados Unidos había sido firmada hacía 9 años y la batalla de Yorktown seguía siendo un recuerdo latente. Las colonias se encontraban en un estado deplorable. El hambre se esparcía a través de ellas, con las injusticias por parte de un gobierno que se enfocaba en construir un país a partir de tierra, cadáveres y armas. En febrero, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkittsville, al norte de Maryland y a 2 horas de Washington, D.C., se encontraba Elly Kedward, una anciana de cabello largo, lacio y blanco, que vivía sola. Elly era conocida como la anciana rara de Blair. Como en cualquier película e historia de brujas, los padres del pueblo les decían a sus hijos que no se acercaran a la casa de la señora. Y como también en estas películas les decían que si se portaban mal, lo regalarían a esta malvada señora, como el caso que vimos de el pedófilo guatemalteco, que si no te portas bien te llevo con mi culash. Cabal. Exactamente totalmente así. La reputación de Elly no era de hechicera o trabajadora del diablo, como algunos les podrán decir, sino de ser una mujer amargada y que trataba mal a todas las personas que intentaban ser amables con ella. Por supuesto, Elly sabía que el pueblo pensaba esto de ella, pero nunca le importó. Ella sabía que lo que tenían era miedo a su inteligencia y al hecho de que viviera sola después de la muerte de su esposo. Mucha de la gente del pueblo pensaba que ella era quien lo había asesinado. Ella sabía que esto era tan solo rumor, mentira, pero la gente se lo creía y esto afectó el resto de su vida. Normal, ¿verdad? Empezamos a hablar de una época en la que todo mundo, creo que si decías alguna palabra inteligente o que si decías va a llover y llovía esa tarde, ya eras considerado o agente del diablo o bruja y te quemaban nada más y nada menos que quemarte viva. Entonces, una época no muy bonita para vivir si fuésemos mujeres. Un día decidió salir de su casa e ir a comprar el pan. En el camino se encontró con una pandilla de niños preadolescentes. Los peores, los niños preadolescentes, los peores, que no se callan y que siguen chingando. Que al verla, comenzaron a gritarle y a lanzarle piedras. Elly solo corrió tratando de esquivarlos. ¿Te imaginas una ancianita pobrecita corriendo de niños que le están va a tirar piedras por decirle que eres rara? Después de haber perdido a tu esposo, ¿cómo no iba a ser amargada con todos si la trataban de la bicha rara?
¿Vos nunca tuviste alguna vecina así de...? No, yo nunca he hablado con mis vecinos, la verdad. Nunca he tenido relación con mis vecinos. Ni los conozco en cualquier lado. Porque... He ido en 3 lugares diferentes y nunca he hablado con mis vecinos. Pues fíjate que ahorita con lo que ibas comentando, yo sí tuve como una vecina que realmente a todos nos fregaba y tenía como lo que vos estás mencionando, ese aspecto, realmente era totalmente rara porque incluso, o sea, nos pinchaba las pelotas de fútbol y nosotros por fregar íbamos a somatar así como el portón o algo así y mira, llegó hasta el extremo de que toda la casa le puso malla. Digamos, a las paredes, o sea, ajá, exactamente. Entonces, te sentabas vos en la banqueta de la casa o en la acera, como lo pueden conocer en otros países, y tiraba aceite quemado, o sea, para que no te sentaras o cosas así, o echaba agua, o sea, era así súper caemal. Y no salían para nada, fíjate, eran como bien raros. Entonces me recordó claro, es eso. Que también estar aguantando niños y adolescentes y preadolescentes también, tu humor tampoco va a ser tan agradable, pues, porque estás en tu casa y que te van a molestar. Y encima que para los niños eso es la diversión, eso es lo divertido de la colonia, del barrio, del condominio, lo que sea. Entonces sí, es desesperante, exacto. Más en esta época en donde pues de por sí no te puedes bañar porque no está la costumbre, no te lavas la boca, estás siempre en mal humor. Tu aspecto físico. Claro, vivís sola, se murió tu esposo, todos creen que sos amargada, en fin, pues era de esperarse que... Y como la casa no misteriosa que nadie ha ingresado, ¿eh? Que no sí, saben esa casa ahí. Que todos la ven y macabra desde lejos y típico porque al final en todos los pueblos y alrededor como bosque, vos. Sí, alrededor del bosque. De hecho, vamos a ver más adelante que el bosque, por supuesto, siempre juega un papel importante en estas historias. Y estoy seguro que no era la única Ellie Kedward que había. Habían más señoras así y que en el momento en el que desapareciera una, iba a haber otra después y así, ¿verdad? Era una mala época para ser mujer o mujer inteligente o mujer independiente en general. Ellie solo corrió tratando de esquivarlos. Algunos adultos del pueblo presenciaron esta escena y tan solo se reían. De regreso a su casa, encontró todas las ventanas rotas. Al entrar, se dio cuenta que alguien había forzado la puerta para robarle. Ellie era una anciana que había vivido ya 60 años. Ahorita se preguntarán, ¿pero 60 años no es de anciana? Pues recordemos que era una época donde vivir 30 años era la edad promedio de una persona, ¿verdad? Entonces creo que el doble de la edad promedio, 60 años, y con que no te bañas, no comes bien y todo, pues ya tenías un aspecto bastante mayor. Ese fue uno de los datos que me llamó la atención, pero me dijo por lo menos de que la investigación estaba siendo correcta o adecuada, ya que si me decían que era una anciana de 90 y pico de años, pues lo más probable era que fuera mentira, pero bueno, era pobre y no tenía más dinero que para comida. Pero resulta que uno de los ladrones se había llevado la foto de su marido ya fallecido, que ella guardaba al lado de su cama. Esto la enfureció como nunca. No estamos hablando de fotografías, supongo yo que ha de ser algún retrato o algo así del fallecido. Yo imaginando, fíjate. Algún retrato o algo así. Decía fotografía en inglés, pero asumo que era algún retrato porque ahí sí se pone interesante la cosa. Entonces, si era una fotografía, lo más seguro es que sí fuera bruja para la época. Pero bueno, al día siguiente nadie volvió a verla o saber algo de ella. La casa parecía abandonada. Y aunque se preguntaron qué habría sucedido con ella, nadie se preocupó en buscarla. Algunos creían que la señora loca se habría adentrado al bosque y algún animal habría acabado con ella. Pasaron 2 semanas hasta que el primer suceso ocurrió. Una tarde, un grupo de niños de entre 8 y 10 años de edad desaparecieron luego de salir a jugar al bosque. Los padres comenzaron a buscarlos la noche que no habían regresado a sus casas, pero la búsqueda fue en vano. Enviaron un comunicado al pueblo más cercano por si alguien los veía. En la madrugada del día siguiente, una vecina salió a lavar trapos al río, cuando vio que los niños regresaban al pueblo, caminando y completamente solos.
Rápidamente alertó a los padres de estos, quienes llegaron corriendo. Al verlos, los abrazaron y les preguntaron qué había sucedido. Los niños tenían los ojos bien abiertos y ponían cara como de espantados. No dijeron ni una palabra, solo levantaron los brazos y se arremangaron sus trapos. La escena siguiente fue aterradora para todos. En los brazos de los niños habían más de 20 marcas de pequeños cortes hechos con una especie de cuchilla muy fina. Además, algunos de ellos tenían hematomas en el torso. Los hematomas son como golpes o moretones en el cuerpo. Asustados, los padres de los niños comenzaron a interrogarlos. Ninguno quería hablar, pero uno de ellos dijo lo siguiente: encontramos a la señora malvada. En medio del silencio se escuchó una multitud. En medio del silencio se escuchó de la multitud un grito que era común de la época: ¡Bruja! Claro. Los señores no lo pensaron dos veces. Sabían qué había sucedido. Todos fueron por sus herramientas, martillos y rastrillos, que era lo que tenían. Sabían que Ellie Kedward era quien había cortado a sus niños y extraído su sangre, de plano para algún ritual satánico. Así que salieron en su búsqueda. Esa misma tarde encontraron el escondite de Ellie. Esta habría estado viviendo en una pequeña choza en las afueras de Blair. La choza no tenía aspecto acogedor. Parecía un nido de pájaro levantado. Dentro encontraron un pequeño caldero puesto encima del fuego. En él habían un cráneo de pájaro, pelo de lo que asumieron era un gato, ojos de cuervos y lo que también asumieron era sangre de sus hijos. Todos observaron la escena aterrorizados y asqueados, aunque no les quedaba duda de la explicación científica más lógica, que Ellie Kedward era una bruja. Al salir de la choza, vieron la sombra de una mujer a lo lejos. Comenzaron a seguirla hasta el río. Al llegar, encontraron a Ellie desnuda bañándose. Aunque ella era una anciana, su cuerpo parecía de una joven de 18 años. No tenía arrugas y su rostro era bellísimo. La reconocieron por los ojos azules, como el color del cielo. Su pelo seguía siendo blanco, bastante canoso, porque era bastante blanco. Al verlos, Ellie comenzó a maldecirlos, en lo que todos asumieron era latín o alguna lengua del diablo. La ataron de manos y pies, la amarraron a un tronco y la dejaron tirada en el bosque, desnuda. Todos asumieron que se congelaría hasta morir, si no es que algún animal la encontraba y la haría su cena. En el menor de los casos, sería una merienda para los cuervos. Me parece interesante o extraño el hecho de que esta señora anciana, bueno, lo primero, que lograra construir una choza. Me parece que, de cualquier manera, comparado con lo siguiente, tampoco no es tan extraño de que la hayan visto desnuda y que tenía un cuerpo de mujer de 20 años. Esa es la típica imagen que tenemos de una bruja que se vuelve vieja, luego se toma la sangre de gente joven y se vuelve más bella. Yo creo que hasta aquí, típica película de bruja. Hace su pacto de la juventud. Y también la escena del caldero me recordó al episodio en el que hablamos de los narcos satánicos, en donde una de las fotografías que subimos era precisamente que todos estos narcos hacían rituales satánicos en el que en un caldero ponían huesos, fémures de personas, cráneos, llenaban de sangre y otras cosas. Entonces no es la primera vez que vemos una imagen de un caldero con estas cosas, y que al final el objetivo de esto es precisamente llevar a cabo un ritual satánico. Vos sí, lo que me llama la atención a mí también es de que yo me imaginaba que ibas a decir en algún momento y la encontraron y todos le prendieron fuego. O sea, que es como que
siempre el accionar en la mayoría de casos que se ha visto, digamos, alguien que hace brujería o cosas similares, ¿no? Algo interesante de la historia, o por lo menos de lo que yo investigué, es que nunca mencionan a ningún sacerdote. Entonces yo creo que por eso tal vez no está el elemento de quemarlo, porque yo creo que quemar a alguien en una cruz o en un palo, en la estaca, perdón, tal vez tenía algo que ver con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la que ponía las torturas, ellos eran los que decidían los castigos. En cambio estos pues lo que querían era venganza por sus hijos, y al encontrarla desnuda en el bosque, pues lo que dijeron fue, démosle muerte, la tortura va a ser que se muera de frío aquí o que un animal se la coma. Que igual quiera que no, es una tortura bien fuerte, pues. Sí. Una fea pero rápido yo lo hubiera asociado con eso, ¿va? De quemarlo, porque siempre está como mezclado eso de que al final, si en realidad, digamos, está sucediendo algo paranormal o algo del diablo o algo así, lo que tratan es como que fuego para deshacerte de eso. Y que ha pasado, digamos, en algunos países, acá en Guatemala también, gente que practica hechicería y todo. ¿Te has dado cuenta que estas son los accionares de la población, verdad? O sea, como que sí, quemando... hoy en día noticias en donde la gente incluso prende fuego a ladrones, prende fuego a gente que cree que son hechiceros. Pasó aquí también, es cierto. Exacto. En donde quemaron a un si no estoy mal, curandero ancestral maya, gente pues y completamente ignorante, le prendieron fuego por las creencias que esta persona tenía, completamente ignorante, y que se supone que son gente pensante y no lo son al final, pero yo creo que estos todavía pensaban un poquito más el por qué lo estaban haciendo y le tenían temor al diablo, y lo que querían era tal vez quemar el diablo dentro, pero en este caso no, y por eso es que viene la segunda parte de la historia, que es cómo esto después tuvo consecuencias, digámoslo así. Escuchamos. Se hacía de noche cuando regresaron al pueblo. Todos iban tranquilos a contar su travesía a sus esposas y demás pueblerinos. De pronto, los hombres escucharon un grito fuerte. Parecía venir de donde habían encontrado a Eli. Asumieron que ya todo habría acabado. Es decir, que algún animal se había comido a la bruja. O murió de frío. O estaba muriendo de frío. Las siguientes semanas, los habitantes de Blair siguieron su vida normal. Los niños seguían entrando al bosque a jugar, pero siempre regresaban a sus casas a la hora de la cena. Hasta una fría tarde de invierno. La hija del magistrado del pueblo, quien tuvo la idea de dejarla para congelarse, desapareció. La hija del magistrado del pueblo. El magistrado del pueblo fue quien tuvo la idea de dejar a Eli Edward a la par del río para congelarse. Es que ahorita que lo estoy leyendo creo que no, tal vez no se entendió bien, pero fue él quien había dicho a todos, mucha, dejémosla aquí congelándose y que algún animal se la coma. Pues fue su hija la primera que desapareció. Días después, fue encontrada atada a un tronco clavado en el suelo, como una estaca. Sus ojos habían sido arrancados por los cuervos y su abdomen estaba cortado a la mitad, exponiendo sus órganos que colgaban del cuerpo. Pintado en el pecho y con sangre de animal, tenía un símbolo extraño, como dos cruces interpuestas sobre sí. Aterrorizados por la escena, el magistrado y los demás habitantes pusieron un toque de queda y ordenaron que los padres debían caminar con sus hijos siempre que estos salieran de sus casas. Además, instauraron un nuevo grupo de cacería que se dedicaría a cuidar el pueblo y a buscar a la bruja para quemarla. Esta vez sí, ya querían quemarla. Los siguientes 2 meses, otros 6 niños desaparecieron. Lo aterrador era que todos ellos eran hijos de quienes habían torturado a Eli Edward. Algunos cadáveres de los niños aparecían. Por ejemplo, unos gemelos fueron encontrados colgados de las ramas de los árboles, desnudos y sin ningún rasgo de tortura física más allá de la soga en su cuello y el frío en sus cuerpos. Otros fueron encontrados sin extremidades al lado del río. Por último, el cadáver de una pequeña de 6 años
fue encontrado dentro de la que fue la choza de Eli. La habían decapitado y cortado sus extremidades. Todo se encontraba dentro del caldero, pero no habían señales de que alguien estuviera viviendo en la choza. Desde entonces, el pueblo de Blair vivió aterrorizado por el fantasma de la bruja, aunque ningún otro cuerpo fue encontrado y ningún otro niño desapareció después de esto. En 1809 se publicó un libro titulado El culto de la bruja de Blair. Este narraba la historia de una aldea maldecida por una bruja. En el final de esta obra, los habitantes del pueblo encontraban a la bruja y la quemaban viva en la hoguera. En enero de 1824, el pueblo decidió cambiar el nombre de la localidad y le pusieron Burkittsville. Y ahí acaba la historia de la bruja de Blair. Al final, pues, no hay final. no, nadie es, o sea, como esto es como una leyenda urbana que nadie ha comprobado, no se sabe precisamente en qué terminó, más que, algunas como documentos del pueblo, libros o periódicos que sacan del pueblo, al final solo como que reportaron las desapariciones y después de los 6 niños que eran los hijos de todos los que fueron a torturar a Elliot Edward, ya nunca más volvió a desaparecer ningún niño. Entonces, ¿qué pensás? ¿Qué teoría le darías? ¿Te la crees? ¿No te la crees? ¿Y qué teoría le darías? Porque al final esas personas desaparecieron. Tal vez no era una bruja, pero los niños desaparecieron. Ajá, o sea, no necesariamente haya sido una bruja, pero creo que buscó como venganza tal vez de lo que le hicieron pasar, o sea, todas estas cosas que pasó a ella. Lo que me surge también la duda es cuando mencionas vos de que al parecer era sangre de un animal. ¿Cómo podían como distinguir, poder determinar? La sangre... Creo que es como... Pues yo supongo que la sangre de un animal es diferente. Sí, por supuesto. Pero digamos así a la primera vista, dirías vos, no sé, o sea, ¿qué tanto? Bueno, sí, tal vez, la verdad, o sea, yo creo que mira, recuérdate que estamos en una época en donde para poder sobrevivir tenés que conocer qué tipo de animales, los olores de los animales por si se acercan al pueblo, tenés que conocer el tipo de árboles que hay a la par para saber los más frecuentes, dónde crece, o sea, tenés que conocer la naturaleza y estoy seguro que hay una gran diferencia entre sangre de animal, por ejemplo, sangre de oso, sangre de cuervo, que puede ser más espesa, creo yo, o no sé, algún tipo de indicio, ¿verdad? O no sé. No estoy seguro, pero exacto. Así es como... De hecho, en inglés mencionaban como que tenía un hedor, que había hedor de orines de animales alrededor de todos los lugares en donde habían encontrado los cuerpos. Cuerpos. Y porque esto es también traducido de varias cosas que encontré cuando investigué. Por ejemplo, que cuando los niños regresaron y dijeron encontramos a la señora malvada, lo que en realidad habían dicho fue we found the evil lady. Y explica un poco de que los niños repetían esta frase varias veces. Como que les preguntaban, pero ¿quién es la mujer malvada? Y ellos solo decían, we found the evil lady, we found the evil lady. Todos los niños decían eso y como por una semana estuvieron diciendo eso y que al final lograron identificar a la mujer porque los niños cada vez que pasaban por afuera de la casa abandonada de Elliot Edward, como que se asustaban, se friqueaban. También decía que los niños sufrían ataques como de pánico después de eso, que en las noches se levantaban y veían a una mujer. Todas estas cosas que tal vez no son al 100% relevantes en la historia, ajá, pero que al final afectan bastante al plot. Claro. Pues yo creo me inclinaría más a que tal vez era como la leyenda nomás en este pueblo y que tal vez, o sea, sí estaban sucediendo como esas desapariciones. Y ya sabemos, digamos, este tipo de algún asesino en serie o algo, pues siempre como aprovechando el momento y pues pudo haber hecho de las suyas. O sea, eso es lo que rápido se me vino, digamos, así como... Nosotros los malpensados que contamos historias de asesinos seriales es lo primero en lo que pensamos, claro. Sí, cabal, rápido, o sea, se me vino a la mente eso de que ahora es mi momento, aprovecho para desviar toda la información.
Y de una u otra forma, o sea, poniéndote en el lugar de la señora después de haber pasado lo que pasó con su esposo, solitaria y todo lo que mencionaste con la época, era como la persona perfecta para poderle echar la culpa, ¿no? Digamos, para tener... Era como la persona... Al final también yo creo que si esta persona, si Elliot Edward realmente existió, porque se supone que hay registros de su existencia, lo más seguro es que si existió y pasó esto, ella haya muerto cuando la dejaron cuando la dejaron tirada. Cuando la dejaron tirada, atada, desnuda, lo más probable es que ella haya muerto. Todas estas exageraciones de que el cuerpo era bellísimo, de que era ella pero con otro cuerpo, que encontraron una choza con un caldero y con huesos. O sea, probablemente todo esto era exageración. Recordemos que estamos en una época donde no existe el internet, no existe nada, ni las fotografías, ni nada. Lo más que puedes hacer es contar historias para entretener a la gente y hacer que los niños no vayan al bosque en las tardes, pues. Entonces, tal vez encontraron precisamente, expulsaron a la vieja del pueblo, ella se hizo su pequeña chocita para sobrevivir fuera del pueblo y luego encontraron un caldero con tal vez ella estaba haciendo su sopa de pájaro, no porque quisiera hacer un ritual satánico, sino porque tenía que comer y después la encontraron en el río bañándose desnuda. O sea, estaba a la par del río desnuda. No me parece extraño, pues. Ajá, no me parece extraño. Ahora, y el hecho de que tenía el cuerpo bellísima y todo, tal vez era un tipo que, pues, no sé, está excitado con ella o algo así. O tal vez era mentira también. Pues recordemos que era una anciana, entre comillas, porque que tenía no le hizo 60. Caso en la juventud, ¿a vos? Sí, puede ser una MILF, al final tiene 60 años, no es tampoco de 90 años y no sé, o sea, puede haber varias explicaciones y al final que la leyenda sea exagerada. La película, hablando un poco ahora de la película, es una película muy buena, muy bien hecha, creo yo. Te deja lo aterrador de la película es que te deja todo a tu imaginación. Deja toda tu imaginación. Entonces, esta historia, esta leyenda que les redacté también abre espacio al debate a decir, bueno, pasó esto, no pasó, o las brujas sí existen, porque esto y esto. Y al final, la película hace lo mismo. La película nunca te muestran en primer plano claro a la bruja, pero te lo deja en la cabeza. Exacto. Y yo creo que va a ser también como oportunidad a dejar el debate. Creo que ahorita que vos lo mencionaste es importante, no hemos contado ningún caso de brujas más que este, entonces creo que va a ser como interesante también poder escuchar si hay anécdotas. De vecinas locas, de vecinas viejas, que a quien todos les tengan miedo en su barrio o en su condominio. Exacto, porque también sucede de que por alguien que pueda leer las cartas o algo y ya es la bruja, vamos, del barrio y pues independientemente sus talentos sean otros, ¿no? Entonces creo que también pueden haber como historias importantes, digo yo, así que vamos a dejar ahí el debate para que nos compartan. Creo que se presta más, si te das cuenta, con este tema de las brujas y hechicería y todo este rollo, es como más en las áreas rurales. Rurales, sí. Donde hay como más historias de esto, entonces creo que también pues puede ser, ¿va? Que sí existan. Y sí sé de gente, o sea, sé que la gente creyente en la gente religiosa por sí acepta mucho este tipo de entidades, digamos, este tipo de personas y profesiones que se dedican a leer el futuro, a comunicarse con los muertos y todo. Yo tengo un tío que me contó una vez una historia. Él me contó que cuando él era joven, su amiga le dijo, acompáñame con la mujer que me lee las cartas, que me lee no sé, las cartas y el futuro, digámoslo así, las profecías, no sé si así se dice, pero las cartas. Y que lo llevó a un lugar, a un barrio muy feo, muy pobre en la capital, en la ciudad. Y que cuando llegaron era un lugar horrible, que dice mi tío que él se sentía saqueo, que no te están haciendo nada, cabal, no hay mareros ahí afuera, pero te acercás y el lugar tenía una energía negativa, sentís una mala vibra, precisamente. Y que cuando tocaron la puerta, les abrió la puerta como que el hijo de la bruja. El hijo de la bruja. No sé si se dice bruja en este caso, se diría como de la señora que manejaba la procesión, que realizaba la procesión, digámoslo así.
Y el hijo de la señora les abrió la puerta y que era un tipo todo gris, que se miraba gris con el pelo todo largo, pero hecho de desgracia en la cara, como que no tenía un ojo porque lo tenía así como de madera, ¿no? O no era real un ojo, y que solo no les dijo nada, solo les abrió, ella y que su amiga entró y él solo les hizo que pasaran, los sentó en una mesa toda fea, el lugar era horrible y que cuando salió la señora a sentarse con ellos, saludó a su clienta frecuente, ¿verdad? Que era la amiga de mi tío. Y cuando vio a mi tío dice que se friqueó y como que empezó a ponerse ansiosa y le dijo, sálgase, usted no puede estar aquí. Y que no, que él no puede estar aquí, que él no tiene que estar aquí y él no puede estar aquí, yo no puedo tampoco si él está. Como que se friqueó, ¿verdad? Y se puso muy ansiosa. Al final, mi tío asegura que era porque él siempre ha sido creyente y siempre ha tenido bien su fe y todo. Entonces que a pesar de todo este ambiente, él se sentía muy seguro, digamos, sentía malas vibras, pero él decía, pues yo estoy bien con mi fe, yo voy a estar bien. Y que la señora no lo podía ni voltear a ver. La señora hasta se tapaba los ojos. No, tampoco. Mi tío tampoco es así, pero o sea, cuando se trata de ir a la iglesia, yo creo que él es el último, pero en ese momento, pues tenía su fe pues, bastante firme. Y que eso creo que como lo perciben o algo, ¿eh? Sí, exacto. A eso iba, que la señora no lo podía ni ver, dice. Como mi tío decía que él como que irradiaba no sé, que la señora actuaba como que si mi tío fuera el sol ahí metido, ¿me entendés? Que ni lo podía voltear a ver. Es como lo que tu tío percibía esa mala vibra y ella percibía la mala vibra de él, digamos. Claro, su buena vibra, ¿verdad? Y la cegaba. Entonces dice que él tenía que esperar afuera y que efectivamente tuvo que esperar afuera. No supo qué se hizo ni nada, pero que eso le dio bastante seguridad al resto de la vida. Que al final podemos discutir de si existen o no existen las cosas, pero mientras nosotros nos creamos las historias que nosotros inventamos, bueno, nosotros humanidad, no nosotros personalmente, pero que las historias que se nos cuentan de generación en generación, mientras más fuerte te la creas, mayor efecto va a tener en ti. Si la historia va a ser negativa, va a tener un efecto negativo, y si es una historia positiva, va a tener un efecto positivo en el cual si te decís a ti mismo, yo voy a estar bien, pues precisamente vas a estar bien. Entonces, pero sí. Brujas en la capital, en las áreas rurales, mándenos sus historias, sus anécdotas, sus voice notes, las fotos de las señoras, si las ven volando con la escoba o si las ven volando con otro palito. Nos pueden enviar sus mensajes en Instagram o por correo electrónico @escalofriospodcast y escalofriospod@gmail.com. Este ha sido Jueves Paranormal. Nos vemos en el siguiente lunes serial. Yo soy Canche, conmigo estuvo Wolf. ¿Sí, Wolf? ¿Querías decir algo? No. Solo despedirme ahí y que sigan mandando la información. Y pues están esas brujerías que dicen también de amor y que las gallinas... Podría ser un buen episodio. Las gallinas negras. El agua de calzón. Los entierros que dicen babos de los muñequitos y no sé qué. También pueden ser buenas historias. También nos pueden mandar historias si su ex les tiró un hechizo. De brujas. Así que esperamos ahí la información y pues siempre ha sido un gusto estar en Jueves Paranormal. Yo soy Canche, conmigo soy Wolf y nos vemos a la próxima. Chao. A la próxima.